Y vamos a hablar de la colisión que vemos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Regresamos por unos momentos a 2021. Max Verstappen y Lewis Hamilton, después del primer coche de seguridad en la vuelta 6, en la vuelta 7, cuando se reanuda la carrera, la primera curva de la reanudación de la carrera, se volvieron a colisionar en las S de Senna. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han dicho más o menos? Y pues mi opinión al respecto. Pues básicamente se reanuda la carrera, sabemos George Russell en primera posición, Lewis Hamilton en segunda y Max Verstappen en tercera. Max Verstappen tiene muchísimo ritmo y consigue ponerse en paralelo con Lewis Hamilton y le tira el coche por el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que Lewis Hamilton le cierra la puerta. Hay gente que está diciendo que no le cierra la puerta, hay gente que está diciendo que va por la trazada. Por la trazada no va, desde luego. Otra cosa es que tenga más o menos culpa, ahora voy a decir yo mi opinión. Pero bueno, por la trazada exactamente no va, sí que están en una batalla rueda a rueda, por lo tanto al final es más fácil que pierdas el vértice, pero le cierra también y Max Verstappen llega a colisionar con Lewis Hamilton. Todo esto repercute en que al final Max Verstappen tiene que entrar a boxes porque llega a romper hasta su propio alerón, le ponen luego incluso una sanción de 5 segundos y 2 puntos en la superlicencia, y Lewis Hamilton bajó hasta la 9ª posición, luego se pudo recuperar gracias a que no tuvo tampoco daños. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, al final si ves las imágenes ves que Lewis Hamilton, como estoy comentando, no hace bien la curva y Lewis Hamilton incluso llega a cerrar un poco a Max Verstappen. Post carrera, luego Lewis Hamilton comunicó que al final todos conocemos a Max Verstappen, sabemos cómo es, eso es lo que comunica Lewis Hamilton. Max Verstappen, bueno, luego comunica algo con respecto a 2021, que es igual que lo que pasaba en 2021. Max Verstappen dice que pensaba que ya habría olvidado el pasado o algo así es lo que comenta. Y bueno, mi opinión al respecto. Yo creo que es demasiado esa sanción que recibe Max Verstappen, porque al final es un rifirrafe de carrera, porque al final tampoco le veo que tenga tantísima culpa, y es más, yo creo que incluso tendría más culpa Lewis Hamilton, ahora os comento por qué, pero bueno, yo creo que es demasiado esa sanción de 5 segundos, pero incluso teniendo la culpa a Max Verstappen, creo que es demasiado teniendo en cuenta que al final quien peor sale parado incluso es Max Verstappen. Entonces creo que en ese momento es al final por lo que creo que es demasiada esa sanción de 5 segundos que acaba recibiendo. Yo creo que debe haber sido un incidente de carrera y punto. Ahora bien, ¿por qué creo que tiene incluso más culpa Lewis Hamilton? En esta misma carrera se han visto varias batallas en ese paralelo que vimos en las S de Senna. Bueno, para empezar vimos a Max Verstappen con George Russell, que no quiere decir que la culpa sea de Lewis Hamilton, porque incluso a Max Verstappen le hemos visto hacer paralelos con otros pilotos. Eso ya tiene que ver más con el respeto que se tienen entre ambos. El año pasado lo perdieron por completo. Eso tiene que ver además por lucha de egos, que yo lo he visto mucho hablando de gente y es completamente así. Al final, entre Max Verstappen y George Russell, pues puede dejarse más espacio, en este caso Max Verstappen no, pero con Lewis Hamilton ninguno de los dos quiere dejar espacio. En esa misma curva dijeron los dos que yo hago la curva como sea aquí, aunque no la haga del todo bien, pero yo la hago y tú no pasas. ¿Qué es lo que pasa? Que como los dos tuvieron ese ego de decidir eso, acabaron los dos colisionando y Max Verstappen fue quien peor acabó. ¿Por qué creo que tiene Lewis Hamilton algo más de culpa? Repito, algo más de culpa, no que tenga que haber sido sancionado, porque para mí tendría que haber sido incidente de carrera. Creo que sí que tiene algo más de culpa porque no deja espacio. Al final tienes que... Max Verstappen sabe que no le va a dejar espacio, de sobra, pero por lo que estoy comentando, por esa lucha de egos, y Verstappen dice, pues yo paso como sea por aquí, hasta el punto de que acaban colisionando, y yo creo que no se esperaría que iban a acabar, pues Max Verstappen teniendo que parar. Pero él dice, yo paso por aquí, pero sabe de sobra que no le va a dejar el espacio, o sea, al final se tira sabiendo que puede pasar eso. Pero Lewis Hamilton también tiene que dejar ese hueco de coche, como siempre decimos, es que al final es la misma pelea de siempre. Siempre decimos que tienes que dejar, y lo he dicho en muchas ocasiones esta temporada, tienes que dejar el hueco de un monoplaza para que pueda caber si estás en una batalla. No tienes que dejarle adelantarte, tienes que dejarle espacio para que pueda correr. Y no se lo deja. Le estrangula hasta el vértice, hasta el punto de que, como estoy comentando, no lleva bien la trazada. Por supuesto, Verstappen aún peor, obviamente, porque va por el exterior. Y Verstappen tampoco hubiera hecho del todo bien la curva, que esto es otra cosa también. Pero Lewis Hamilton no va del todo bien, incluso luego le llega a cerrar para intentar hacer mejor la curva de lo que lo estaba haciendo. Pero yo creo que por eso, yo creo que al final no le deja ese espacio e incluso, pues por lo menos debería ser algo más de culpa de Hamilton. En ese caso, en esta curva, ¿por qué también creo que es algo más de culpa de Hamilton? Porque en ese caso es Hamilton quien decide si hacen la curva o no. Es decir, si Hamilton le deja el espacio, Verstappen, aunque lo hubiera hecho peor, porque yo creo que si Hamilton le deja espacio, creo que Hamilton hace mejor la curva y Verstappen, porque iba muy mal haciendo la curva Verstappen, y Verstappen hubiera salido peor y hubiera aguantado la posición Lewis Hamilton. Pero como Hamilton no quiere dejar ese espacio, pues al final los dos acaban colisionando. Repito, creo que es más culpa de Hamilton, pero creo que es incidente de carrera, ya está, porque los dos tienen culpa, porque Verstappen tampoco hacía la culpa, por eso estoy diciendo. Creo que es culpa en ese incidente porque tienes que sacar fuera un poco
poco también, entre comillas, porque al final he comentado antes que creo que es demasiada la sanción de 5 segundos de Verstappen porque al final sale peor el parado, pero tienes que sacar un poco de eso en contexto para quién tiene la culpa y creo que aunque salga peor parado Verstappen y todo eso, creo que al final Hamilton sí es quien decide ahí hacer la curva o no, y por eso creo que es un poco más culpa de Lewis Hamilton. Es mi opinión lo que digo, puedo aceptar otras opiniones, dejadme en los comentarios que estaré encantado porque he visto muchísimo debate al respecto acerca de este tema, incluso la FIA al final es quien decide quién tiene la culpa a Max Verstappen, así que me interesa bastante saber vuestras opiniones. Y ya para finalizar...